Tal amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Pues estamos aquí de regreso con un nuevo episodio de esta serie de episodios relacionados con un libro sin recetas. Recuerden que estamos ya en la fase 4 y hoy vamos a comentar, ya hemos hablado del programa analítico en la fase 3, de lo que es, en qué consiste, pero ahora vamos a hablar del programa analítico como un mecanismo de reconocimiento de las subalternidades. Y justamente ese es el nombre de este episodio. Es el programa analítico como mecanismo para el reconocimiento de las subalternidades, les decía. Bueno, también quiero dejarles por aquí nuestros datos de contacto y nuestra página, por si alguno de ustedes quiere conocer más de andamios educativos o quiere mandarnos un correo, alguna pregunta, alguna cuestión con la formación de docentes en educación básica y normal. Bueno, pues vamos a comenzar. El programa analítico como mecanismo para el reconocimiento de las alternidades es el tercer tema del libro sin recetas de este libro fase 4. Y ¿Y de qué va? ¿Y de qué va? Bueno, primero les voy a compartir la frase con la que, el epígrafe con el que empieza este capítulo, que es un epígrafe, una frase de Jaime Torres Bodet, que como ustedes saben fue secretario de Educación en nuestro país. Y dice la frase: un hombre muere en mí siempre que en Asia o en la margen de un río de África o de América o en el jardín de una ciudad de Europa, una bala de hombre mata a un hombre. Jaime Torres Bodet. Ahora sí, empecemos. El programa analítico, lo que señala este capítulo del libro Sin Recetas, es que es una de las cosas diferentes, es una de las cosas buenas de la nueva escuela mexicana, porque aporta la posibilidad del reconocimiento de todo lo que había quedado marginado en un sistema centralista. Es decir, cuando nosotros teníamos los programas anteriores a los de la nueva escuela mexicana, pues teníamos que aplicarlos tal cual. Y justamente una de las bondades del programa analítico es que nos dan los contenidos básicos y nosotros podemos contextualizarlos, ¿no? Hay el reconocimiento de que todos en la comunidad tenemos un lugar importante en en el quehacer educativo, porque también es una oportunidad para que se utilicen los contenidos de justamente de cada comunidad, no importa cuál sea la comunidad en donde esté, o quienes la conformen, sino que el contexto de esa comunidad sea importante dentro de las cosas que se enseñan en la escuela. Y también el programa analítico es una estrategia, nos dice el texto, para la contextualización que hacen los docentes, como colectivo docente, para trabajar los contenidos que sí se pueden trabajar en la comunidad, porque conocemos justamente el contexto en donde está en dónde está el quid de cada tema, de cada oportunidad de contenido con relación al contexto, ¿no? Recordemos que el programa analítico no es un formato, nos dice el capítulo, no es un formato, no es un procedimiento innovador y lo que se requiere para su implementación. No es un formato porque cada escuela tiene que organizar eh, los contenidos elegidos de acuerdo con las necesidades justamente de la comunidad y darle sentido de acuerdo justamente con base en ese contexto. No es un procedimiento innovador porque en realidad da cuenta de lo que sabemos de la comunidad
y justamente funciona como un testimonio del desarrollo de las pedagogías populares de nuestro país, ¿no? Es decir, pedagogías que tienen que ver con respetar los saberes de las comunidades, el contexto de las comunidades. Y justamente para su implementación se requiere de una eh, transformación de las dinámicas administrativas, de políticas públicas del esquema neoliberal y gobernanza de la vinculación con las familias, la gestión escolar, de la planeación, de la evaluación, ¿no? Es decir, quitarle quizá la carga administrativa que, que hemos tenido siempre con el desarrollo del currículum y trabajarlo más contextualizado y viendo las prioridades que cada comunidad tiene para ello. Y justamente por esa situación, aquí el texto de un libro sin recetas, ¿no? Nos habla de las variables a considerar. Justamente nos habla de la planeación, de la evaluación, del compromiso con la comunidad, de los saberes locales, de la contextualización y la diversidad, ¿no? Bueno, y entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el texto sobre cada uno de ellos. Sobre la planeación, pues bueno, ya sabemos nosotros que tenemos que contextualizarla porque tenemos que conocer el contexto y si antes era pues, quizá un poco más mecánico porque recibíamos el currículum que ya estaba definido, pues ahora lo que tenemos que hacer es ponerle contexto a ese contenido y saber si para eso nosotros no necesitamos considerar temas como la interculturalidad, las disciplinas con las que se relaciona, y entonces justamente por eso el maestro tiene que considerar todas estas cuestiones. Por ejemplo, el hecho de que sea intercultural, porque implica las condiciones de los estudiantes con los que trabaja y esa justamente esa diversidad de alumnos con los que trabaja, porque busca interrelacionar los contenidos de un campo formativo con la realidad de los estudiantes. La planeación tendrá que ser solidaria porque conlleva un sentido de bienestar y buen trato que reconoce el derecho de los estudiantes a estar bien en todos los sentidos, corporal, mental, emocional, afectivamente y sentimentalmente, en todos los espacios de convivencia dentro y fuera de la escuela y en todos los procesos formativos. En ese sentido, es que será solidaria. Pertinente. ¿Por qué la planeación tiene que ser pertinente? Bueno, para respetar los ritmos y estilos de aprendizajes de los estudiantes. Inclusiva, porque dará oportunidad al seguimiento y al acompañamiento de las y los estudiantes que por motivos de discapacidad, género, orientación sexual, etnia o religión necesiten mayor atención, ¿no? Estas características tendría que cumplir la planeación. Veamos lo de evaluación. ¿Qué nos sugiere es para la evaluación? Dice, debe considerarse bajo una nueva perspectiva, ya que esta anteriormente partía del prejuicio de que todo el estudiantado se encontraba bajo las mismas condiciones en donde no existían desventajas y estructurales. Y nosotros sabemos que eso pues así estaba y evaluábamos igual a todos. Y ahora, ¿qué es lo que nos pide la evaluación? ¿No? Considerar que la evaluación es un proceso formativo, ¿no? Que se da en todos los espacios, tanto en el aula como en la escuela, como en la comunidad. Al ser formativa, pues está al paralelo del trabajo que se hace al enseñar y los alumnos al aprender. Implica establecer un diálogo por ello con los estudiantes alrededor de los contenidos que se seleccionaron para trabajar de los programas de estudio. También la evaluación implica que las maestras y los maestros estén permanentemente estén permanentemente trabajando de manera personalizada con los alumnos. Es además un proceso permanente de reflexión que deben de hacer los niños con relación a sus aprendizajes y de reflexión para los docentes para saber
cómo avanzar o regresar o replantear los contenidos que se trabajan. También tenemos que en la evaluación es importante la observación, la reflexión y retroalimentación de las situaciones de enseñanza y aprendizaje, porque pueden ayudar a distinguir los contenidos que tienen un valor sustantivo, ¿no? Hay que considerar también todas las formas de aprender de las niñas y de los niños, sus ritmos y estilos de aprendizaje, considerando la diversidad. Y sobre todo considerar que la evaluación con enfoque formativo no es una calificación numérica. O sea, no, sí al final hay que dar una calificación, pero digamos que el proceso de evaluación en términos formativos no tiene que ver directamente o de manera mecánica con una calificación. Dice, cuando califican, también el maestro distingue el valor de las evidencias de aprendizaje obtenidas durante todo el proceso y justamente la calificación, la función que tiene esta calificación es una función, digamos, social, porque hay que ponerla en un documento para pasar de un grado a otro, para acreditar un grado, para certificarse o en un nivel, en un grado en el que se está, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a ver en los cuadros siguientes? Dice, son un ejercicio sobre el reconocimiento de la comunidad por parte del colectivo de los docentes. Estos cuadros que vienen en el capítulo de de este tema, en el libro Sin Recetas, dice, su intención no es homologar los procedimientos para la concreción de un programa analítico, sino que cada territorio, cada tiempo, cada estación, cada ciclo, cada escuela, cada aula, cada grupo enfrenta variables diferentes que la maestra o el maestro debe considerar y ajustar. Entonces, consideramos el contexto y lo ajustamos para trabajarlo. Así, los programas analíticos que se desarrollen en todo el país, pues van a ser diferentes, porque diferentes cada escuela con su historia y su contexto, y con ello se logra un currículum nacional diseñado desde la diversidad, es decir, respetando pues las características de cada contexto, ¿no? Veamos de qué cuadros nos habla este capítulo. Bueno, nos habla, veamos, de un cuadro en el que trabajamos el programa analítico en diferentes ámbitos y para relacionarlo, ¿no? Trabajamos el programa sintético, el análisis del contexto socioeducativo de la escuela, la contextualización, el codiseño y cómo se relaciona con los libros de texto. Nosotros sabemos que los programas sintéticos son los que nos entrega la Secretaría, ¿no? Que por cierto ya publicados en el Diario Oficial, ya han sido editados y puestos a disposición de los maestros en bonito, como decimos los maestros, ¿no? Ya no están solamente como parte de un anexo de los documentos oficiales del Diario Oficial, sino como documentos de trabajo. Entonces, el programa analítico se convierte en una revisión del contexto socioeducativo de la escuela, en el contexto, para después trabajar el codiseño y su relación con los libros de texto. Justamente después de ello, aunque nos ha insistido el documento y nosotros hemos visto a partir de ya la experiencia que tenemos de trabajar con los programas analíticos durante un ciclo escolar, que tenemos que desarrollar alguna manera de presentarlo, ¿no? El programa analítico. Nos dicen que no son formatos, pero pues nos van indicando aquí como pautas que sí deberían de considerarse, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí en la columna del programa sintético, en esta columna podrían colocarse los contenidos y vínculos del programa sintético, ¿no? Después, en la siguiente columna, hablando ya especialmente del programa analítico, podríamos poner en una columna el análisis del contexto de la escuela, ¿no?
podríamos trabajar la contextualización y luego el codiseño y relación con los libros de texto, ¿no? Si ustedes se fijan, tenemos aquí una numeración que nos puede ayudar también a trabajar el programa analítico. Como parte del programa sintético, el programa sintético, la transversalidad de contenidos, del contenido que se va a trabajar con otros contenidos de otros campos, la transversalidad de los contenidos con los 7 ejes articuladores, la transversalidad vertical con otras áreas de estudio y la transversalidad horizontal con otros contenidos del grado anterior a esta fase y con los contenidos posteriores, ¿no? Eso es lo que nos sugieren en esta columna. En la columna del análisis del contenido socioeducativo de la escuela, dice, se puede continuar con la reflexión con mayor profundidad sobre las siguientes variables: analizar las condiciones académicas, personales, familiares de los estudiantes, con los docentes, así como con los elementos de contexto nacional, internacional, estatal y local con los que de acuerdo con el contexto en el que está nuestra escuela, analizar las subalternidades de la comunidad, así como las diferencias entre los opresores y los oprimidos, analizar el plan de estudio 2022 y los programas sintéticos de estudio. 2.4, analizar el contexto social en donde se ubica la escuela. Y 2.5, indagar las características o el contexto socioeducativo de la escuela. Para la contextualización, dice en esta columna, se pueden concretar las reflexiones sobre las siguientes variables. El consejo técnico y la academia de docentes establecen el trabajo colegiado y las articulaciones entre los contenidos de los campos formativos, así como entre grados y fases. El análisis sobre las situaciones problema que se tomarán como base para el trabajo didáctico, problemas del entorno inmediato o mediato, vivienda, agua, salud, respeto a la diferencia de los géneros, todo esto pues de acuerdo con la comunidad, porque justamente estamos haciendo la contextualización y el diseño para el abordaje de las problemáticas que vamos a trabajar mediante proyectos. Recuerden que esta es una metodología que se ha previsto trabajar con los 4 campos, ¿no? Por proyectos, por problemas, por indagación o por servicio. Si este es bueno, después pasamos al codiseño y dice, en esta columna pueden redactarse las reflexiones sobre las siguientes variables. El 4.1, si es el caso, es la escuela o la comunidad lo que amerita después de asentar las estrategias de contextualización con base en los contenidos planeados en el programa sintético. Es recomendable redactar los nuevos contenidos de codiseño que han sido definidos para trabajar en los grados fase. Recuerden que el codiseño implica decidir si hay que agregar contenidos de acuerdo al contexto de la escuela porque no están incluidos en el programa sintético. Y también significa el codiseño que hacemos ajustes a los contenidos que nos dan para que puedan ser trabajados en la escuela por el contexto, por la comunidad de la que se trata, ¿no? Y finalmente nos propone la columna de los libros de texto en donde se pueden redactar las reflexiones de las siguientes variables. Dice 5.1, aquí se puede colocar la selección de los proyectos y el orden de los mismos. Los libros de texto contienen múltiples proyectos para abordar cada uno de los contenidos de los programas sintéticos. También el 5.2 dice, en un acto de codiseño, las maestras y los maestros eh, de todo el país que diseñaron los proyectos de los libros de texto incluyeron contenidos diferentes que se refieren a las particularidades de sus comunidades, de tal manera que se requiere saber si concuerdan con las características de su escuela y si no, pues bueno, seleccionar solamente los que se ajusten a la comunidad, a las características del contexto, pero especialmente a las características y de los alumnos con los que vamos a trabajar. Hacemos la selección y decidimos
si se trabajan de manera tal cual o podemos hacer las adaptaciones a los proyectos para abordar los contenidos que definimos trabajar como parte del programa analítico. Un énfasis que nos hacen en este capítulo del libro Sin Recetas, fase 4, nos habla de la transversalidad. Ya vimos nosotros que hablan aquí de la transversalidad horizontal y vertical, y entonces, acto seguido, pues nos hacen nos proponen la diferencia, ¿no? Se le llama transversalidad horizontal a la vinculación de los saberes de los diferentes campos formativos al interior de la misma fase. Y se le llama transversalidad vertical a los saberes como un continuo articulado a lo largo de sus fases, sin que ello implique un enfoque sumativo, es decir, que los saberes deben ser complementarios a través de la reactivación de los saberes. Bueno, pues fíjense que con esta definición de transversalidad horizontal y vertical termina este capítulo del libro Sin Recetas. Les damos las gracias por su atención y les dejamos los datos de contacto para que si alguien de ustedes lo quiere hacer, lo haga con gusto, que contestamos todos los correos y comentarios que nos llegan. Pues muchas gracias. Seguimos adelante con un nuevo episodio de Un libro sin recetas, fase 4.